Hola Milena, hola Elied, buenas. Hola, Gloria, doña Glo. Hola maestra, Gloria. Hola, hola. Antes de empezar la grabación, Milena estaba haciendo unas reflexiones que me parecieron que dignas de grabar y de compartir. Entonces, tiene que ver con el acontecimiento de hace unos días acá en Costa Rica, las elecciones del nuevo presidente, que fue el domingo. Y Milena hacía una serie de reflexiones. Por favor, Milena, comparte. Bueno, de hecho yo empecé, bueno, la pregunta que inicialmente me surgió fue porque el domingo sentía muchas ganas de vomitar, tenía como muchas náuseas. Y en un momento como que no entendía por qué, digamos, el día estaba muy bonito y un montón de cosas, pero por otro lado me sentía así. Y entonces ya después reflexionando y todo, caí en razón de lo pesado que estaba siendo la campaña electoral actualmente y que me hace preguntarme qué es lo que hace que una campaña electoral, más que Ajá. todo, se dé a partir de una discusión centrada en el acoso sexual, por ejemplo. Como decir, una de las temáticas en las que al final la gente se discute, ¿verdad? Entre si es verdad lo que dice, si no, si quién es acosador, si quién no. Más allá de eso, bueno, me pongo yo a ver, bueno, qué es lo que hace que un país llegue a tener ese tipo de, de candidatos. ¿Estás ahí, Gloria, o te congelaste? Bueno, igual, no sé si me escucha, Glo. Yo sí te escucho, Mili. Y Gloria. Es fuerte el asunto. Ahí está ya, otra vez. Hola. No se escucha. Dije que me estoy cambiando de ubicación Ah, ok. porque resulta que la conexión, mientras no habías empezado a hablar de lo político, no, acá tampoco es una buena elección. Voy a subirme, a cambiar de escenario, porque está el sol muy bello. Llaman acá. Entonces, ay. Los cambios políticos, cambios internos, cambios. Lo que sí, el mensaje es: hay que movernos, hay que movilizarnos para lograr lo que queramos. Milena, interesante que lo que dijiste atrás no se escuchó, o yo no lo escuché, más bien. Sí, de hecho, no sé a dónde quedaste. Desaparecí del mapa, desaparecí porque cualquier parecido con la realidad de los cambios políticos que hay que cambiar, que hay que beneficiarnos con lo que tenemos. Sería divertido que tuviera la cámara encendida, pero no sería divertido
porque verían cosas que tienen que ver con las campañas, ¿no? Y con los que se hace gobiernos. tras bastidores, no se hace con la cámara abierta. Sí, o como el teatro. Es un circo. O el circo, inclusive. Recuerdo a una amiga que no sé cuál fue el paradero de ella, que decía que el show debe continuar. Y esto es válido para todos. Para políticos, empresarios, maestros. El show debe continuar. Ay, ay, ay. Creo que ya logré. Voy a poner la cámara. Estoy afuera. Entonces, mucha luz. Ahora sí, Milena. Bueno, una de las reflexiones era, la pregunta era cómo llegan esta composición de hombres, ¿verdad? Y mujeres a participar por el poder, pero que la contienda empieza incluso con temas de acoso sexual, ¿verdad? En especial ya en esta segunda categorización o sea, de los dos que quedaron en el domingo pasado. Ahora, yo me pregunto esto y lo que digo, bueno, No, hay otra vez, nos quedamos sí. ahí. Cualquier parecido con lo que está pasando en los países de interrupciones, de intereses, de movimientos que no logran concretarse, no es coincidencia. A ver, vuélvelo a intentar, Milena. Ok. Bueno, yo hago una reflexión en la que, digamos, Y no sé si soy yo, si es la conexión mía. ¿ya lo probaste? A ver, me voy a volver a ubicar en otro lugar. A O ver, te lo digo en movimiento. sí, dígalo en movimiento, pues. Ok, bueno, Aquí ya. yo Sigue. me voy un poco más atrás, ¿verdad? Y pues hay digamos, entre la generación de mi abuela y la generación de mi madre hay una diferencia. La generación de mi madre representa un poco esta participación de las mujeres, incluso dentro de la universidad y dentro del plano político. Ahora, pero también se da que es a la hora de que las mujeres se empiezan a educar más, o al menos así es como yo lo veo, hay una exigencia más grande a nivel de relaciones personales y entonces son toda una oleada o una época en la que el divorcio se da, digamos, por valentía de las mujeres, ¿verdad? Que se atreven a divorciarse o a separarse de sus maridos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que hay una población, una corte de niños que son criados o con ausencia de sus padres. Incluso acá podría decir una de las anotaciones, ¿verdad? Hasta se construyen leyes, ¿verdad? Está la ley de paternidad en función de exigirle a los padres que cuando se van tienen que pagar pensión y todo esto. Pero entonces ya no necesariamente es por el entendimiento que hay, sino porque las mismas mujeres están obligando. Ahora, bueno, se da esa oleada de niños criados con ausencias de padres o con heridas de abandono y viene el momento en el que estamos hoy y esos niños de los que yo me estoy refiriendo están entrando al poder actualmente. Pero vienen con carencias, vienen con otro montón de elementos de esas heridas a las que me estoy haciendo referencia
Y entonces se nos perfila, ¿verdad? Que las personas que se plantean para el poder o que podrían, tienen edad suficiente como para tomar estos puestos, en realidad se comportan como niños o se comportan con mucha incoherencia, digamos, de parte bueno, ya no sé, digamos, como que aquí, pues tal vez diría como hombres débiles y no necesariamente como hombres fortalecidos, como hombres que realmente han resuelto sus cosas y se apoyan no solamente en ellos, sino que también se alimentan o se nutren de la energía femenina. Pero no sé, a mí me preocupó, bueno, no me preocupó porque de algún modo sí, pero el punto es cómo resolverlo, cómo actuar o cómo posicionarse, porque bajo el entendimiento de esta situación, si con el actual gobierno ha sido extremadamente sangriento y estas heridas han resultado en que podríamos posicionar rasgos incluso muy sociópatas o de una forma en que incluso pone en riesgo la vida de las personas, pues a eso me preocupa en el sentido, o me pone activa, me pone a pensar, ¿verdad? De cómo moverme, cómo bien hacer alianzas y cómo empezar a cultivar la vida de nosotros, de nosotras, sin necesidad, digamos, de estar dependiendo de estas miradas, porque aquí es donde yo veo un poco también la esperanza, ¿verdad? Que tiene Costa Rica, eso de delegar, de que alguien venga y sea como el papá, ¿verdad? Que nos ubiquen en todas las cosas y todo, y no nos damos cuenta que es nuestra responsabilidad. Lo dije como un poco más detallado, creo, pero hay muchas Y cosas que mientras podemos... tú hablas y hablas, como bien buscando, ajá, sigo moviéndome buscando un buen acomodo. Claro, porque entonces yo me pondría a pensar, bueno, por ejemplo, si estuviéramos ante la elección de Hitler en este momento, por ejemplo, ¿qué cosas Sí. buenas tendríamos con un personaje como este? ¿Cómo podríamos dialogar con alguien como él? Ajá. O si al final no hay que dialogar. Si, porque acá yo siento como que ya que estamos hablando así como una constelación a nivel de un país, ¿verdad? Uh-huh. Cómo llega a un país, ¿verdad? Y Costa Rica, todo el mundo que haya estado en Costa Rica sabe un poco de esto, ¿verdad? De que hay una cierta sensación de que aquí todo siempre está bien, de que incluso aún cuando tiembla todos los días, cuando los volcanes están activos, hay una cierta sensación de protección. Pero yo no Bueno, estoy tan segura de que eso siga siendo de esa manera. otra vez te perdí. Sí, pero no escuché lo último que dijiste. De que, bueno, capté que dices que acá en Costa Rica se dice que todo, no importa si tiembla, si el volcán erupta, todo está bien, todo está pura vida, ¿sí? Y un poquito compartir lo que he ido aprendiendo, que ver dónde se ubica Costa Rica o el pedazo de tierra que se denomina Costa Rica, que es un lugar muy, muy sanador y donde, como en todos los lugares, también se dan los extremos, las cosas muy, muy buenas y las cosas no tan buenas. Y aquí lo que quiero rescatar es tu análisis de los hombres que ahora están en edad de gobernar, de tener el poder y que fueron educados solo por mujeres y donde la presencia masculina paterna estuvo muy débil.
y tal vez bastante criticada. Y quiero que sepan quienes estén escuchando que mi postura es una de no importa dónde o quién tiene la culpa o dónde empezó. Aquí es suficiente. ¿Qué podemos hacer ahora para estar de otra manera en la vida? Para apropiarme de mi parte masculina y de mi parte femenina. Para decirle sí a mi papá que quiero enfatizar. Que si se dieron, me dieron. Ahora, cómo las reparamos, restituimos, cómo las hacemos de diferente manera? Y para mí la respuesta es muy, muy, muy sencilla, demasiado sencilla, y de tan sencilla lo hace muy difícil. Estar bien en mi corazón con mi papá y con mi mamá. Y dejar de criticar a mi mamá y dejar de criticar a mi papá. Esa es la solución para mí. Y eso incluye entonces dejar de criticar al gobierno, porque no recuerdo qué persona fue la que lo dijo, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Es Lo una cual acción muy, muy dura y no me toca. Ujú. Lo cual, Milena. me parece como un punto súper importante en el sentido de que ahí hay mucha información. O sea, si nosotros estamos viendo incluso a estas personas que están persiguiendo el poder, o sea, es como hacer esa reflexión de cómo yo contribuí para que eso llegara o sea, sí, y al mismo tiempo, pues, poder aceptarlo, poder reconocerlo, y entonces a partir de ahí asumir mi parte de la responsabilidad. Y bueno, en primer lugar yo diría, este, que hagan algo por uno, o sea, más bien es asumir la de uno y empezar a identificar con quién sí puedo trabajar. Correcto, correcto. Y entonces hacerlo de diferente manera. Otra vez me estoy mudando de espacio porque donde estaba de repente te entrecortas. Entonces, Pero es que quizá eso es lo que siento que viene ahora, o sea, digamos, sí, que es un poco como lo que decía, bueno, si venimos de casi 8 años, pero en estos últimos 4 años se encrudeció y la mortalidad aumentó de una manera extraordinaria, por no decir de que se ha producido casi que todo un campo de batalla. Y ya incluso es palpable ver más personas pidiendo ayuda en la calle, personas que quieren tratamientos médicos y no tienen cómo pagarlos o que los pagan y entonces se endeudan. O sea, viene todo un asunto en sí, siento yo, de prepararnos, no necesariamente para cualquiera de los que vaya a quedar ahí, sino para lo que va a estar sucediendo en nuestra cotidianeidad, independientemente de la decisión que cualquiera vaya a elegir, ya sea votar por uno, votar por otro o incluso ni siquiera votar, que para mí también es una posición válida. Porque no necesariamente soy, o es una forma de decir, no necesariamente soy parte de eso o no estoy de acuerdo. Ahora, eso también sería caer en que estoy criticando, ¿verdad? Esta es la parte difícil. De hecho, mi pregunta sería, o sea, ¿cómo respetar a estos hombres que no parecen ser tan respetables? bueno, porque si yo me quedo en ver solo a ese hombre, tal vez no pueda respetarlo. Si puedo ver detrás de él a sus padres, junto a él a sus hermanos,
y si tiene hermanos por parte de papá con madres diferentes, o si tiene hermanos por parte de mamá con hombres diferentes, y ver la grandeza de la vida que sigue a pesar de, o con todo y todo, eso va a marcar una diferencia. No lo veo a él solo como un individuo aislado, avaricioso o envidioso, lleno de poder o lleno de ideales, porque suceden las dos cosas. Porque una persona avariciosa tiene ideales, una persona que se da a otros tiene ideales, y no por eso es mejor uno que el otro. Y entonces, si veo a sus padres detrás de él, a sus abuelos paternos y maternos detrás de sus padres, y veo a los bisabuelos detrás de los abuelos, entonces puedo ver la grandeza de ese asesino, de ese estafador, de ese violador. Y estoy hablando en masculino, pero adivinen que también habemos asesinas, violadoras, manipuladoras. No es privativo del género masculino o del género femenino. Bueno, y de hecho en la contienda, ¿verdad? La mujer, que es que incluso uno de los partidos tenía una representación femenina y uno de los partidos fuertes, en realidad, sin embargo, o por lo menos lo veo así, lamentable, digamos, y hasta qué punto, o sea, mostrarse como que no sabe nada, pero es parte de esa estrategia machista o manipuladora. No sé cómo desglosarlo, porque digamos, yo también me dio como cierto enojo con la señora en especial, porque o sea, ella está ahí y cómo deja que la traten de esa manera, pero claro, también de algún modo me veo yo reflejada en que a mí también me han tratado de maneras en las que incluso piensan que no sé lo que estoy diciendo o que se desvalida lo que uno está diciendo. Bueno, y vuelvo a regresar a ciertos pensamientos. Yo veo a algunas mamás con sus bebés, hombres, niños, menospreciando al niño, menospreciando al varón. Entonces ellos aprenden a menospreciarnos a nosotras. Cosechamos lo que cultivamos. Y los invito a que amplíen este concepto que estoy compartiendo con ustedes, porque ahora pareciera que estoy diciendo que las mamás son las responsables, y lo que estoy diciendo en parte es sí. Si una madre está llena de odio, de violencia, de enojo, va a transmitir eso a sus hijos. Y entonces el niño crece enojado, violento, y esto lo compartí en una de las clases, y una joven que ha trabajado con niños de albergue dice: Gloria, lo que estás diciendo para mí tiene mucho sentido. Los niños más violentos, sus mamás eran muy violentas. Los niños inseguros, sus mamás eran inseguras. Entonces, rescato lo que dice el señor Hellinger, una de tantas cosas, que el cambio está en la mujer. Si las mujeres logramos ver la grandeza del hombre y ver nuestra propia grandeza a través de ver la grandeza de nuestros padres, entonces puede ser diferente todo. Porque nos la pasamos criticándonos unos a otros. Y por favor, que no es una crítica, es una observación de que verdaderamente creo que la solución está en las mamás, en las mujeres que llegan a tener hijos, y que puedan educarlos, y podamos todos como sociedad educarlos de otra manera. Esa es mi reflexión, y es muy sencilla, aparentemente sencilla la propuesta. Una maestra
decía que decían las personas, cuando encuentre a un hombre que sea digno de respetar, entonces lo respetaré. Aquí es a la inversa. Aquí es lo respeto, no porque sea digno de ser respetado, sino porque es un hombre que tiene un padre, una madre, que ese hombre puede ser mi hermano, puede ser mi hijo, puede ser mi padre, mi abuelo, mi tío, y veo su grandeza. Para mí es tan sencilla la solución y a la vez tan difícil, porque todos somos personas enojadas. Y esto se De lo algún debo a modo, otro. Ujú. y lo que, Dime. digamos, porque es muy interesante, o sea, al final es algo que incluso yo he pensado por muchos años, ¿verdad? Me lo he preguntado hasta qué punto es comprensible esta idea de que, o sea, si nos dedicamos a construir una sociedad que es segura y es responsable de las emociones de los niños, estamos protegiendo la ciudad completa o la población o el planeta completo en lugar de verlo al revés, o sea, y que, bueno, si esto está sucediendo en este momento, ¿verdad? En el que estamos hablando de una época en que estos hombres y mujeres fueron cultivados bajo estas dinámicas, pero tal vez el Internet y la televisión ahora, los niños actuales, cómo los estamos criando, probablemente hasta cierto punto peor que estos otros o que esta generación. Entonces aquí es donde para mí viene la importancia de reconocer y de aceptar el contexto, la situación y tener la valentía de reconocerlo no solamente afuera, sino más bien cómo es que nosotros hemos sido perpetradores, cómo nosotros hemos sido acosadores, cómo hemos sido todo aquello que no nos gusta y que nosotros lo estamos identificando en el otro. Ahora, Correcto. entonces queremos reclamarle al otro que haga algo que al final está en nosotros dejar de ver a esa sangre y enfocarnos en, bueno, cómo construir un parque con árboles frutales en el que podamos ir a intercambiar ideas, leer un libro y realmente centrarse en la discusión de las ideas y no sobre los ataques, que lamentablemente las personas en este momento están pensando, sí, vamos a centrarnos sobre las ideas, pero al final las ideas también están en los ataques. O sea, una idea puede constituirse como un ataque. Por supuesto, por supuesto. Y a lo mejor hay personas que se sienten atacadas con esto que estoy diciendo. Y sobre todo las mujeres, porque nos estoy diciendo que la responsabilidad es más nuestra que de ellos. Y eso es algo muy fuerte. Y para mí lo acabas de decir también tú, Milena, dejo de criticar al otro y me veo yo, donde yo soy acosadora, donde yo soy violadora, manipuladora, donde soy la perpetradora y dejo de culpar al otro. Paseando me llevó un uberiano a un destino y estaba escuchando un programa político y no le quise preguntar si había votado o no, por quién había votado. Y me pregunta, ¿y usted qué opina? Le digo, bueno, que gane quien gane. Sí, hay la creencia de que más vale malo por conocido que bueno por conocer, pero también gane quien gane, siempre va a quedar mal. Sí, porque favorece a los sectores empobrecidos, entre comillas, o favorece a los empresarios y descuida a los adultos mayores o a los niños, siempre van a quedar mal. Nunca van a poder satisfacer a la población completa. Siempre se les va a criticar. Siempre.
por lo que hacen, por lo que no hacen, por lo que dicen, por lo que no dicen, por cómo lo dicen, cómo lo hacen, siempre. Y ahí Entonces, hay un punto importante, porque por un lado, en ningún momento ni lo están pretendiendo, ni tampoco pueden, cosa que me parece todavía más importante. O sea, si es que ese hombre o esa mujer realmente existiese, aún así también probablemente le criticaríamos probablemente hasta más que lo que le criticamos a esos, porque a esos le dejamos pasar ciertas cosas, ¿verdad? Porque de todas formas no hay vuelta atrás, ya lo aceptamos hasta cierto punto. La gran clave es qué aceptamos y qué dejamos, que no aceptamos, ¿verdad? Que dejamos pasar. Ahora, yo incluso cuando digo, ¿verdad? De que tenerle respeto a estas personas, no necesariamente estoy diciendo que hay que ir a votar, digamos. Para mí, y esto, y por eso lo dije, o sea, para mí también el abstencionismo es respetable, o sea, creo que hay algo ahí que es importante. Y también es como, desde mi parte hasta eso, o al menos como yo lo practico, es también como mi forma de ejercer respeto ante estas personas, o sea, porque no podría yo, y esto creo que a la hora de decir que la responsabilidad está en nosotras y sobre todo en las mujeres, o sea, es que yo le sigo permitiendo a esa persona, sea hombre o sea mujer, su comportamiento hacia mí. Si yo lo sigo permitiendo, sigo debilitando a este hombre en lugar de fortalecerlo. Y, o bueno, sea, le estoy diciendo que puede comportarse de una manera que en realidad va en contra de él mismo. Tal vez como lo veo. no sé si te capté bien, Milena. Lo que tú tienes un hijo, un niño, y tiene 5 años, ¿correcto? Acaba de cumplir. Y, y cuando nos conocimos, estabas embarazada de él. Y recuerdo que te acompañé para que conociera al papá, aunque estaba todavía en tu vientre materno. Y tú te has esmerado en que ese niño esté también con su papá y que la relación hombre-mujer entre ustedes dos se terminó. Y ser papá y mamá de ese niño es algo que los va a vincular por los siglos de los siglos, o como dijo un alumno mío, por los hijos de los hijos. Por ¿Sí? los hijos de los hijos, sí. ¿Sí? Amén, ¿sí? Entonces, eso es, el señor Hellinger menciona que el hombre se hace hombre en compañía de otros hombres y la mujer se hace mujer, nos hacemos mujeres en compañía de otras mujeres. Y es cuando les quitamos al papá a los hijos o nos lo quitaron a nosotras. Cuando mamá criticó mucho a papá, por los motivos que fueran, así fueran muy válidos, me estaba criticando una parte de mí. Y cuando reconozco eso y lo dejo con papá y mamá y les digo, a los dos necesito y a los dos los quiero, y lo que hay entre ustedes lo dejo con ustedes. Yo cuando escuché esa frase, que fue hace 20 años apenas, fue liberador para mí. Y agregué eso de a los dos necesito y a los dos los quiero. Entonces, lo que empiezas la reflexión con la que iniciaste diciendo que reflexionando en el pasado, eh, esas mujeres se separaron de los papás de esos niños y ahora esos niños hicieron y son las que están en el poder y no saben cómo estar en el poder y no saben cómo tener autoridad porque despreciaron a su autoridad. Eso es lo que estás diciendo. Y piden que se les respete a ellos cuando ellos no respetan a la autoridad.
Entonces, sí es complicado, es complejo y a la vez sumamente fácil de resolver. Y ayudemos a todos nuestros políticos. Veamos a su papá y a su mamá detrás de ellos. Y no sé si se fijaron, pero en la escena de Elied hubo un momento de oscuridad y cuando yo dije, veamos al papá y a la mamá detrás de él, se volvió a hacer la luz. No te escucho, Milena. Sí, se prendió la luz en ese Se momento. prendió la luz en ese momento, ¿sí? Que es el aspecto fenomenológico de darnos cuenta que la vida nos va diciendo, sí, por ahí es. Por ahí se ve la luz, sigue ese camino. Además, Y este camino ha llegado a muchos, ha sido criticada. Dime, Milena. no, que Elliot tiene un Quijote en la espalda de ella. Sí, Me es cierto. parece. Sí es. Sí, sí, Es como estar viendo al papá de ella. correcto. Y acá tiene a la mamá en otro Ajá. cuadro más cercano. Y el papá ya falleció. Elías no se escucha su voz. Si está diciendo algo, no le escuchamos. No está diciendo nada. Solo está No mostrando sé, los no hijos. maestra, nada más estaba señalando para no interrumpirla. Cuando Sí, dijo de mi mamá, entonces dije yo que estaba aquí a este lado. sí, sí, pero tiene dos cuadros, Elías, detrás, cuando vea y tiene uno más cerca y el otro más atrás. El Quijote está más lejos de usted y el cuadro más pequeño está más cerca. Y lo interesante es que eh, si lo vemos desde colocarlo detrás de ella, el cuadro más cerca, Milena, representaría a la mamá, Ujú. perdón, al papá, no a la mamá, al papá, Ah, porque ok. mi papá está a mi derecha, detrás de mí, y mi mamá está a mi izquierda, detrás de mí, ¿sí? Y podríamos decir que en el caso de Elías, y es una suposición, puedo equivocarme, la mamá está más lejos de ella. Y hubo cambio de luces, ¿sí? Aunque tal vez esté más cerca, está más lejos. Y aquí, ¿cómo me acerco a mi madre? Y empezamos hablando de política y casi terminamos diciendo, ay, todo yo, toda la culpa la tienen las mamás. No, la solución sí, la culpa no. La solución la tenemos cada uno en individual. Si yo cambio, cambia el mundo. No es a la inversa. Si cambia el mundo, yo cambio. No. Si yo puedo agradecer, si puedo ver la grandeza de mi padre y mi madre, si puedo dejar con ellos lo que hubo o hay entre ellos, si yo puedo estar bien con ellos y respetar sus decisiones, yo puedo estar de otra manera en la vida, no a la inversa. Y voy a tener la autoridad suficiente para poner límites, para decir estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Y me voy a poder mover necesario para lograr mis objetivos. La reunión esta de las 3 es importante y yo tuve que moverme del lugar, de escenario. Me muevo en lugar de decir, hey, no pude, lo siento, nos reunimos mañana porque la conexión no está muy buena. No, me muevo para lograr mis objetivos cuando sé que nos van a ayudar, me van a ayudar a mí y cumplo mi palabra. Entonces, y qué bello los cuadros detrás de Elied. Y detrás de Gloria hay mucha madera.
y muchos chunches. Tiliches, decimos en México. Y detrás de Milena, toda una biblioteca y una sala. Y bueno, Yo tengo, este es como un cuadro que hizo mi mamá lo puedo traer un poquito más cerca. sí, por Este es de favor. mi mamá y este que está acá es el tesoro que tengo de mi papá. Ah, Esto es como mis 15 minutos de fama de mi niñez. Y mi mamá lo puso en un recuadro. ujú. Y esta que sale acá, esta es la República, un periódico que yo no sé si todavía existe, la verdad, pero esta es mi abuela y un primo, y esta que está aquí soy yo, no sé si se ve bien, pero bueno, esto es un tercer piso y en Plaza Vic es donde vivía con mis abuelos y mi mamá, hubo un incendio y tuvimos que salir por arriba, por el techo. Entonces acá los bomberos me están bajando. Y esta es de cuando estaba en el kinder, yo estoy por acá, hubo una visita a la Asamblea Legislativa y entonces nos tomaron esa foto y salió publicado en La Nación y mi mamá lo recortó ambas noticias y las puso ahí. Ahora, esta es la de mi papá. Mm, Es un álbum, no sé si se ve con el ujú, contraste, ujú. pero es un álbum, es un anuario del US Army, el Training Center Infantry. Es, o sea, es La infantería la del infantería, ejército. sí, en el año 61. Y les voy a mostrar una foto de mi papá. Y este es Mm, mi papá. No sé si se ve bien. sí, se ve uniformado con un rifle. Sí, eh, sí, este es como uno de los tesoros que tengo de papá, ¿verdad? De la época en la que él estuvo enlistado en el ejército. Ujú. Valga la pena anotar que mi papá nació en Naranjo, en Costa Rica. ¿De dónde es el papá de tu hijo? Claro, claro. Sí, Ahí le- entonces, o sea, yo creo que, digamos, son muy fuertes. Incluso el hecho para mi papá, no solamente me educó, sino que también me entrenó hasta cierto punto. Digamos, ahora lo puedo reconocer en muchas cosas. Incluso lo más curioso que podría notar es que me enseñó a sanar mi propio cuerpo, digamos, él no necesariamente, si yo me cortaba o algo así, no necesariamente corríamos al hospital, sino que él me enseña y eso hace, ¿verdad? El tipo de orientación disciplina que yo me oriento y que lo que más me interesa es enseñarle a la gente cómo hacerse cargo de su propia salud, ¿verdad? O sea, que esas cosas son posibles, que no necesariamente hay que depender o de una pastilla o de un hospital eh, para sentirse bien o para estar bien. claro. Y bueno, papá y mamá nos enseñan muchas cosas. Solo hay que, acá empezó a llover un poco. Solo hay que reconocer lo que nos enseñan papá y mamá. Y eso es muy bello cuando podemos realmente poder verlo y agradecerlo y transformarlo. Llegó una sesión a un joven
Y me dice, Gloria, mi papá es un asesino. Ya mató a 10 personas y él se dedicaba a trabajar con niños. Entonces supo transformar el enojo de su padre en trabajar con niños. Y eso es lo que venimos a aprender a hacer. Bueno, de hecho, mi padre, Y después no de sé que si se te fue retiró la... la señal, Ujú. Tu padre, después de que se retiró, no, te iba a comentar que se dedicó a conservar y de hecho cultivó una finca por más de 30 años en las que dejó que la naturaleza surgiera. ujú, Fue una forma, siento yo también, de regenerar tal vez todo el enojo y el dolor que él estuvo lidiando durante su época de batalla. correcto, correcto. Entonces la moraleja es que dejemos de criticar, vemos cómo podemos apoyar, cómo podemos ver la grandeza de todos y cada uno de nosotros, cómo podemos poner ropa diferente que nos cubra de mejor manera. Y, y entonces también pensar, si yo estuviera en ese puesto, creo que tal vez hasta lo haría peor, porque es muy fácil ver los toros desde la barrera, estar dentro, ahí en el redondel, donde vienen esos monstruos, donde hay que enfrentarnos a situaciones, cambia todo, cambia todo. ¿Sí? Esa es la gran pregunta. Bueno, sí, cómo aporta, cómo apoya uno. Eh, Dejando de criticar, pensando mientras si yo, sigue haciendo. dejando de criticar y pensando si yo estuviera ahí, seguramente lo haría peor. Viendo a papá y a mamá detrás de todos nosotros. Hablando de papá y mamá como te expresaste vos, Milena, que sé que ha habido todo un camino para lograrlo, sobre todo con tu mamá. ¿Sí? Sí. Esas mamás. Hagan lo que hagan esas mamás o esos papás. Escuchó mi madre en un programa de radio, nos van a mandar a los hijos a terapia, porque somos seres insatisfechos, insaciables, frustrados, lejos, complicados, dice el señor Freud. Y bueno, de mi papá rescato el amor de las plantas. Entonces, amémonos, cuidémonos, protejámonos. También hay que poner límites, por supuesto. Y el límite ya se terminó para esta conversación. Entonces, hasta la próxima. Chao. Voy a terminar todo para todas.